para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en el contenido son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbas el expendio menor de edad y ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Bueno, ¿cómo están, queridos profanos? He vuelto acá a estas queridas conversaciones. ¿Me extrañaron o no? No, lo dudé. ¿Qué tal tan chistoso le oculta esto? No, pues sí, lamentablemente por cuestiones laborales pues no puedo estar en algunos podcasts, me disculparán, pero pues es que eso sí me da plata, esto no. Entonces, Todo por el sucio dinero. todo por el sucio y cochino dinero. El capitalismo. Bueno, ¿qué tal? Este país está cada vez vuelto mierda, ¿no? ¿Por qué lo dice específicamente hoy? ¿Y No, no pues, antes? Pues no sé, quería comentarlo como a falta de una noticia como tal. Ok. Debido, o sea, esta semana hemos contemplado pues lo de la renuncia del ministro, la supra magnífica respuesta del señor presidente. ¿De qué hablas, viejo? Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me hablas, Diego? De lo- Efectivamente de eso. Literal, o sea, Y cada vez nos vamos la dando cuenta de que propuesta todo esto se está yendo cada vez más al carajo en esta presidencia, ¿no? Y supuestamente no hay personas que omitan su comentario diciendo: el próximo ministro de Defensa podría ser nuestro querido presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? No, eso Pues, ya es... Son opiniones, ¿no? Pero pues yo difiero radicalmente. Obviamente, porque aunque dudo mucho que ese man se vaya a poner de ministro, no creo que le convenga, sinceramente. Pero bueno, volviendo a nuestros temas teológicos, solamente quería comentarlo. Así, ahora sí voy con una propia noticia. ¿Ustedes sí sabían que AMLO comparó su presidencia con Jesús? Pues no. Pero no se ¿Saben supone a- que es comunista. ¿Saben quién es AMLO? Sí, ¿Usted? el presidente de México, ¿no? Muy bien, Andrés Manuel López Obrador, para el que no sepa de signos. Para los que no ven el sí. pulso de la República. El 27 de octubre del presente año, el hombre comparó, bueno, según el artículo que estoy leyendo, que es más godo que el putas, por parte de la querida Así Prensa. Godofredo Cínico Caspa. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del diligente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Entonces citan a AMLO diciendo: me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo, añadió. ¿Qué opinan ustedes? En efecto, cristianismo es humanismo, por eso yo soy posthumanista. Y no, pues es que el comodín de Jesús es muy útil para la política, ¿no? Uh-huh. Acá lo ha hecho desde Uribito hasta Petrovsky. Entonces, pues, es la vieja confiable, ¿no?
no me sorprende. Sí. E incluso Maduro, cuando Chávez murió, eso o sea, después de Pablo de Tarso, el más cristiano era Chávez, sabiendo que Chávez era comunista, ateo y etcétera. Entonces, pues, Sí, la vieja confiable. esta semana alguien nos comentaba que le había llegado un mensaje por WhatsApp diciendo que pues teníamos que orar mucho porque los comunistas, los malditos comunistas, entonces se iban a apoderar del país y todo eso. ¿Comunista mal parido? ¡Comunista malparido! Sí. ¿Qué opinan ustedes de que el comunismo se tome en el papel, en algunos casos, del enemigo del cristianismo? Pues es que el cristianismo es todo paranoico y ve en todo un enemigo. Y en ocasiones pareciese que el cristianismo está muy afín con algunos conceptos del comunismo, ¿no? En algún momento alguien me dijo, vea, si usted quiere saber qué es comunismo, lea los Hechos de los Apóstoles. Claro, dejaban todas sus posesiones y las ponían en común. Pero, no sé, o sea, es que el comunismo también es una vieja confiable. En Estados Unidos, cuando en los años 60, como todos sabemos, Estados Unidos es bastantemente racista. En los años 60 existía eso de la segregación, no sé si... Sí. Para los que no lo sepan, queridas y queridos profanos, en los años 60 en Estados Unidos existía algo llamado la segregación, cuando incluso había baños para negros, partes de los buses para negros, parques para negros, incluso esas fuentecitas del parque había para negros y para blancos. Entonces había muchas campañas y todo esto para anular la segregación, y nuestros amigos gringos blanquitos decían que eso era comunismo. Entonces pues el comunismo, además que en los años ¿aceptarlos 60 discriminadamente? no, aceptar que no hubiera segregación, o sea, aceptar, anular el racismo sistemático que había en Estados Unidos, decían que era comunismo, y hoy en día muchos lo dicen. Entonces el comunismo es también la vieja confiable, ¿no? En Rusia o en otros países me imagino que el capitalismo es también, pues Chávez hablando de el imperialismo, no sé qué, pues. De hecho, por ejemplo, la extrema derecha también hace notar que todo lo malo es igual a comunismo. Sí, sí. Son un sinónimo ahí que nada los puede separar. En Europa en estos momentos hay mucha ultraderecha y también todo es comunismo. Todos los musulmanes son comunistas y etcétera. Pues sí, para los que no saben, estamos en un mundo comunista. Sí, el universo es comunista. Sí. Bueno, pues no sé, quería hacer esa mención, me pareció curiosa pues con respecto a que habla de Jesús, porque no encontré otra forma de añadir una noticia que hable de Jesús en el tema de hoy, que es bastante interesante y bastante, podríamos decirlo, esto sí es puramente teológico, ¿no? Sí, sí. Se relaciona con otras ciencias como la historia y todo esto. Entonces hoy vamos a hablar pura y físicamente de Jesucito. De Marco Antonio Solís. Sí, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, pero desde unas perspectivas particulares. Entonces, ¿quién de los dos me va a hacer la presentación del tema? Mi querido y amado compañero Eric Herrera. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, tanta vaina que se habla de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Diosito, que caminó sobre el agua, que fue el primer comunista. Tanta cosa que se dice de Jesús, la gente incluso llega a pensar, bueno, ¿y Jesús sí existió? Porque pues tanta vaina que dicen de él. Y acompañado a esa pregunta de Jesús sí existió, viene Jesús sí es todo lo que dicen hoy que fue, Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de una tradicional división entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Entonces, pues vamos a explicar cuál es cada uno, qué perspectivas hay y nuestras opiniones al respecto. Bueno, pregunta principal para iniciar es que usted ya la hizo. ¿Sí? ¿Jesús existió? Yo digo que yes. Bueno, sí, lo más seguro. Es bastante probable que sí haya existido. Sí es histórica. Y eso que yo soy
muy ateo, como ustedes me conocen. Y Sí, puedo es decir fácilmente que el tipo sí existió. No, sí, y es que pues es una cuestión que no se puede negar. No solamente, bueno, aunque los libros cristianos de la Biblia no se pueden tomar como libros netamente históricos, pero de ahí se puede partir. Pero sí de textos que no son cristianos que hablan de Jesús de Nazaret. Hay algunos historiadores como Flavio Josefo, que es un historiador judío. ¿De qué siglo es? Del siglo I. Del siglo I, que en sus textos habla pues de Jesús de Nazaret y de cristianismo más específicamente. De unos tipos que siguen a otro tipo. Hay una carta de un tipo que se llama Plinio el Joven, si no estoy mal, que también habla de cristianismo y de su líder, que pues dice que es un sabio en el oriente de entonces. Entonces pues sí, la existencia de Jesús para los ateos que no les guste pues no se puede negar, lamentablemente. Ya la creencia de que resucitó y todo eso, pues eso ya es cuestión de fe, ¿sí? Pero entonces, bueno, listo. Prosigamos entonces. Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Qué podemos decir? ¿Habla usted o yo? ¿Usted hace el recorrido histórico? Sí. Entonces empieza usted. Y yo voy añadiendo cositas. Ok, Jesús histórico y Jesús de la fe. Se preguntarán qué coño es eso. Pues ya se los voy a decir, cálmense. Obrígame, perro. Sabía que usted hace ese chiste en todos los podcasts. La gente se va a aburrir y lo va a matar. Bueno, ¿por qué se hace esta división? Sabemos que pues en la antigüedad y en la Edad Media e incluso en la Edad Moderna, es decir, desde el siglo I hasta el siglo XIX, es lo que acabo de decir, no se ponía en duda que Jesús haya existido y que lo que decían los evangelios era completamente histórico. Es decir, que nació de una virgen, historia, que murió y resucitó, se creía totalmente que era histórico, que multiplicó los panes, no los penes. Así como Cristo multiplicó los penes. Que caminó sobre el agua. A Maduro no le gusta esto. Al comunismo no le gusta esto. En este lugar no hay lugar para el comunismo. Bueno, en este podcast, perdón. Todo eso se creía que era completamente histórico. ¿Por qué? Porque precisamente no se tenía la concepción de historia como la tenemos nosotros hoy en día. La historia se vuelve una disciplina como tal en sí desde la Ilustración, siglo XVIII, XIX, que empieza pues ya a generarse una disciplina tal cual con método y toda la cosa. Y desde ahí muchos empiezan a decir como, oiga, los textos evangélicos como que se contradicen un poquito, ¿no? Un ejemplo muy clásico es el endemoniado de Gadara, que creo que es en Mateo, son 2 endemoniados, y en Lucas es 1, o en Marcos, si no estoy mal. Entonces, a partir de ese tipo de contradicciones así tan pequeñas, empezó a decir, bueno, ¿cómo así? O sea, Jesús, ¿qué? O sea, curó a 2, curó a 1, y un montón de cosas, viendo que en algunos textos, en algunos evangelios aparecían cosas que hacía y en otros no. Entonces así se empezó a generar muchas dudas y se empezó a analizar desde la historia, la nueva disciplina, el asunto de nuestro Señor querido Jesús. Y bueno, antes que siga Juan, ¿desde cuándo específicamente quién empezó a hacerse estas preguntas? ¿Cómo empezó a surgir estos métodos? Nuestro querido amigo, y sí, lo que escucharon es un libro, porque nosotros sí leemos, vagos. El que empezó con este asunto fue el amigo Reimarus, un teólogo alemán. Estoy buscando la referencia, sí. Este señor fue el que empezó la disciplina, la investigación, como la búsqueda del Señor Jesús histórico. Acá lo tengo. La obra de Reimarus, el señor que nació en 1694 y murió en 1768. Este señor fue el que empezó a decir lo que dice la Biblia es falso y ese tal Jesús no existió, porque
tráigame las pruebas. Entonces, desde el siglo XVIII se están empezando a surgir estas dudas sobre el Jesús histórico. Yo quería comentar unas cosillas. Ustedes se habrán fijado que a lo largo de nuestros podcasts hemos hecho mucho énfasis en los contextos históricos. Hay que tener en cuenta que para que se pusiera en discusión la historicidad de los textos bíblicos es porque tuvieron que pasar muchos sucesos históricos. Por ejemplo, tuvo que pasar la Ilustración, Sí. tuvo que pasar, por ejemplo, un romanticismo que contrapuso la Ilustración. Entonces, ahí es cuando se empezó a generar esos cuestionamientos de, venga, todo lo que me dice la Biblia es verdad. La Biblia es palabra de Dios e histórica. Palabra de Dios sí, según el magisterio. Pero ¿Qué real. Perdón que lo interrumpa, pero es que editando los podcasts me di cuenta que siempre decimos magisterio para aquí, magisterio para allá, pero nunca hemos explicado qué es magisterio. Entonces debería explicar así 2 segundos qué es el magisterio. Así un brochazo rápido. Magisterio se puede comprender como la postura oficial de la iglesia en algunos temas. Iglesia católica. Iglesia católica. Exactamente, continúe. Y bueno, siguiendo y retomando, que ya se me fue un poquito lo que quería decir. El caso es que sí, hay que tener muy en cuenta los sucesos históricos, porque eso es lo que permite que la gente se haga las preguntas. Por eso es que Eric comenta lo de Rey Marus, ¿es que es? Rey Marus. Pero no fue el único, porque también hubieron otros teólogos como... Hubo varios teólogos como Paulus Schleiermacher, que fue un alemán, que de hecho hizo unos textos que sirvieron de base para la teología del Jesús histórico del siglo XX, que luego hablaré de ello. Perdóneme, pero este señor Schleiermacher se lo considera el padre, el abuelo de la hermenéutica, entendiendo hermenéutica como interpretación de los textos, no solamente de los textos bíblicos, sino también a la filosofía se le hace hermenéutica y todo esto, y se relaciona obviamente con la interpretación histórica y todos esos asuntos, ¿no? De hecho, este señor es Schleiermacher. ¿Qué es, hermano? Sí, ya. Exacto. Sirve como una base fundamental para otro teólogo que se llama Albert Schweitzer. ¿Quién? Un alemán y todo raro. Schweitzer, me imagino yo. Qué pena, me disculparán mi alemán tan nulo, tan inexistente. el cual escribió un texto que se llama Una historia de la investigación sobre la vida de Jesús, el cual retomó los diferentes autores que ya les comenté para decir qué sucesos fueron los que realmente llegaron a suceder. Que por ejemplo retoma también a nuestro querido Flavio Josefo. Pero ustedes dirán, ¿qué sucesos realmente pudieron llegar a acontecer? ¿Algunos de la Biblia? Espéreme, termino el paseo histórico y ya nos ponemos a pelear acá. Respecto de la investigación del Jesús histórico, o sea, de el señor judío que existió para saber qué cosa es cierta y qué es falsa, hay 4 etapas. La primera se llama la Old Quest, o sea, la pregunta antigua, y es desde el siglo XVIII, como dijimos, hasta el siglo XX, inicios del siglo XX, con el señor Adolf von Harnack, que lo que decía esta corriente, esta primera etapa de la investigación, es que intentaba buscar los hechos reales, o sea, a través de unos métodos hermenéuticos específicos, leyendo los evangelios y las otras fuentes, intentaban ver qué era exactamente lo que dijo e hizo Jesús. Pero con el tiempo, vemos que fueron casi 2 siglos ahí de investigación, se llegó a la conclusión de que era imposible llegar a lo que exactamente hizo y dijo Jesús, porque se tienen muy pocas fuentes. Sí. Entonces, después llegamos a la segunda, que es se supone la segunda etapa, que se llama la No Quest,
con autores como Bultmann y otros teólogos que dijeron no nos importa lo que haya hecho el Señor Jesús real, sino lo que nos importa es lo que la Biblia... ¿En qué contexto histórico está esta segunda etapa? Siglo XX. Siglo XX. Exacto, principios del siglo XX. Entonces lo que se dijo es, no importa qué dijo exactamente o qué hizo Jesús exactamente. Aunque no es tan preciso eso, porque si le dan cierta relevancia, por eso es que los llegan a dividir como dos maneras para comprenderlos, pero siga. Sí, no, me refiero a que no importa para la fe. Ajá. O sea, el Jesús histórico no afecta a mi fe. Exacto. Sino importa lo que la Biblia dice de él, porque es lo que le da sentido a mi existencia. Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa sería la reanudación de la pregunta primera, que sería, la segunda etapa se llama New Quest. Pero en este sentido ya no se busca qué hizo exactamente Jesús, sino cómo experimentaron a Jesús las primeras comunidades. Porque aceptaron que era imposible llegar al Jesús real, y dijeron, bueno, pues lo importante es cómo lo experimentaron a él. Acá está un discípulo del señor Bultmann, que se llamaba Ernst Käsemann, otro alemán. Acá hay alemanes para todo lado, porque principalmente los que desarrollaron esta investigación fueron y son los protestantes. Entonces lo que decían era, bueno, no podemos llegar al Jesús histórico que hizo y dijo exactamente, pero sí podemos saber cómo lo interpretaron las primeras generaciones. Acá también está Skillebeck. Ok, Eduard Skillebeck, el teólogo dominico. Un teólogo católico, exactamente. Entonces lo que dijeron es, bueno, Jesús no sabemos qué hizo exactamente, lo único que sabemos es que murió, y al momento de morir los discípulos tuvieron que reinterpretar su fe. Y eso se llama el momento post-pascual, es decir, después de la muerte de Jesús. Desde que Jesús muere, los discípulos y los que seguían a Jesús empezaron a replantear su fe en Jesús. Y ya llegaríamos a la actual, que sería la Third Quest. Esta es o sea, no difiere mucho de la anterior, pero lo que intenta hacer es utilizar la mayoría de disciplinas que se pueda para entender a Jesús como un judío de su época. Entonces se utiliza, o sea, hay quienes hablan de la psicología de Jesús, Jesús como creador literario, Jesús como otro profeta más entre muchos. Jesús como revolucionario. Jesús como revolucionario. Hay que tener en cuenta que en esta investigación hoy en día no solamente le interesa a cristianos, sino también a ateos e incluso a judíos. Porque hay un autor español que se llama Piñeros, José Piñeros, si no estoy mal, y él dice que los evangelios son una joya de la literatura judía, que Pablo es un judío de raca mandaca, que lo que creía era que Jesús era el cumplimiento, era el judaísmo pleno. Él nunca quiso salirse, pero pues bueno, después se generó el cristianismo, Es más, Pablo nunca se llamó a sí mismo cristiano. ¿Cómo la ve? ¿Cómo les queda el ojo? Entonces, con ese pequeño recorrido histórico podemos ver que hoy en día un momento para la investigación de la cristología, es decir, una rama de la sistemática o pues de la explicación de la fe, al momento de hablar de cristología, es decir, de toda la teología alrededor de Jesús, un momento importante es hablar del Jesús histórico. Y hay que hacer una distinción entre el Jesús histórico, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El Jesús de la historia sería el Señor tal cual como existió en ese primer siglo. Sí. O sea, Don Jesús, que comió y etcétera. De él no podemos decir nada, porque no lo que se puede decir es muy poco. No hay nada arqueológico que podamos decir, y es la persona tal cual. El Jesús histórico es la reconstrucción literaria que hacemos de él, y el Jesús de la fe es lo que se dice de él a partir de la fe, que es Dios, que etcétera. De hecho, por esa rama, por lo que estaba hablando mi querido compañero Eric, Bultmann hace una respectiva distinción, muy parecida a la que hacía ahorita Eric. Le voy a pedir a Eric el gran favor que me pronuncie estas dos palabras en alemán. Ah, sí.
Geschichte, que significa historia, o Geschichte. ¿Y cuál otra? Ay, Historie. Bueno, Que es también historia. Historie en alemán es, por ejemplo, entendida como la historia en el sentido que ha pasado. O sea, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Sabemos que Benedicto XVI existió. Sí. Exacto. Existió y sabemos que fue una persona que existió. Y tenemos videos y toda la Exacto. cosa. Pero Geschichte, o como se pronuncia Geschichte. esa mierda, fue un acontecimiento pasado que aún sigue siendo relevante. O sea, algo que sucedió, pero sigue siendo relevante actualmente. A pesar de que no se tenga absoluta evidencia y certeza. Exacto. Por ejemplo, Simón Bolívar un ejemplo bastante sencillo. Sabemos Exacto. que existió y aún sigue siendo relevante para la sociedad actual. Tanto La así que segunda- nuestro querido... El segundo término tiene por característica eso, que sea una relevancia aunque no se tengan fuentes de cierta que manera. sí se tienen fuentes, pero no se tienen todas las fuentes. Ujú. Por ejemplo, usted no tiene No se puede hacer una el grupo reconstrucción sanguíneo completa, Exacto. fiable de Usted no eso. tiene el grupo sanguíneo de Simón Bolívar, a pesar de que sí existió. Es ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, Además, perdóneme, lo interrumpo. Si usted habla con un historiador, él le va a decir que de la antigüedad no se tiene certeza así absoluta y todos los datos de ningún personaje. Incluso de los emperadores romanos no se tiene todos los datos y no se puede hacer un día a día de él, por ejemplo. Entonces, eso sería la Geschichte. no todos hacemos un diario como el de Ana Frank. Exacto. Entonces, el Jesús histórico, el Historie, pretende comprender el Jesús tal como fue. Este puede ser eventualmente el objeto de investigación, que es muy complicado, es decir, con ciencia precisa. Jesús se levantaba a las 8 de la mañana a desayunar. Porque era pobre, tal vez ni desayunaba. Mientras que el Cristo histórico, que se llega a diferenciar al Jesús de la fe, mediante términos, porque en esencia es casi lo mismo, sería el Geschichte, o como se llama. El chite. El chiste, el guapo. El Cristo de la historia bíblica. Este siendo el Cristo relevante para la fe, el que hace presente la salvación. Entonces acá Exactamente. estamos distanciando a una persona, pero vista de dos maneras totalmente diferentes. Entonces, el Cristo histórico, que es el de la Biblia, lo deben comprender todos los cristianos, como la fuente de salvación, como el querigma, como el abajamiento, como aquello que me permite fundamentar mi fe para la futura salvación. Definan querigma, por favor. Sí, como abajamiento, no sé El cómo... querigma es el anuncio de la salvación. Sí, Lo que usted está diciendo de abajamiento es kenosis. a eso. Pero no importa, más allá de los términos griegos, yo creo que acá llegamos a un punto muy importante. Y es el que a mí me parece más conflictivo. Y es, bueno, sabemos que el Señor Jesús existió, o Yeshua, como lo llamaban los judíos, o Jesús en griego, pero una cosa es que haya existido, una cosa es que efectivamente haya predicado, haya hecho cosas, haya tenido discípulos, discípulas, apóstoles, etc. Y otra, es decir, es el Hijo de Dios, nos va a dar la salvación y todo esto. Porque los judíos dicen, sí, Jesús existió. Los musulmanes, Jesús También, existió. de hecho, los musulmanes lo comprenden como un gran profeta. Como un gran profeta, exacto. Un historiador ateo puede decir, en efecto, no hay ninguna duda en que ese señor existió. Pero el salto entre Jesús era un señor que caminaba por Galilea a Jesús Dios. es el logos creador del universo ¿Qué es y logos? inmortal, mejor que no entiendan, es un salto gigantesco. Entonces la pregunta es, señor David, usted que le toca hoy representar a la sana doctrina, ¿cómo hacer esa unión? Porque la unión hace la fuerza. Pues ahí sí la cuestión entramos en una discusión bastante grande y todo eso, de la cual yo no podría dar términos bastante fiables. Principalmente por lo que
yo como católico creo que Jesús es Dios, es pura, mera, no sé si la palabra física sea, Física. pura, mera y sencilla fe. Ajá. Creo que eso es lo principal para creer muchas cosas de las que se tratan sobre el Cristo de la fe, ¿sí? Creo que parto de lo que nos dijo un profesor esta semana, y es que hay 3 cosas que la teología tiene un límite para explicar. Sí. La primera es la virginidad de María. Sí. Esa vaina no se puede explicar ni con marihuana. ¿Sí? Pero deberíamos intentarlo. La segunda es la presencia de Jesús en la Eucaristía. O sea, en las especies, pan y vino. Creo que no puede explicar por ningún hijo de puta lado. Y la tercera es que Jesús sea Dios. O sea, como tal, y más que todo especificarlo como resurrección. La resurrección. ¿Sí? Encarnación y resurrección, ¿no? Encarnación y resurrección. Creo que esas son unas cosas que no se pueden explicar por ningún lado. Yo puedo decir, sí, por mera fe, yo creo que Jesús es Dios. Pero si me voy al ámbito como tal propio, yo podría decir, no. Jesús se desapareció de la tumba porque sus discípulos se robaron su cuerpo. Y eso es lo que dice este señor, el que usted mencionó de primero. ¿Rey Marus? Rey Marus. Y los judíos hoy en día lo piensan. Y es que es un acto que se hacía mucho antiguamente con los líderes políticos y los líderes religiosos. Sus seguidores, al momento de morir este líder, se robaban sus cuerpos de sus tumbas, no específicamente para creer que resucitaran, pero sí para, digamos, ellos tenerlo como tal. Pero en la época de Jesús mucha gente creía que muchas personas habían resucitado. Aristóteles se creía que había resucitado. Pues no todo el mundo lo creía, sino había seguidores de él. Sócrates también. Incluso había gente que creía que Nerón, por lo malo que había sido, iba a resucitar. Entonces, la resurrección pues era una creencia, digámoslo, no tan loca, ¿no? En ese punto. Pero entonces, las implicaciones de lo que usted acaba de decir, de que sea solamente fe, las implicaciones son gigantescas. Claro. Porque, por ejemplo, lo va a poner sencillo, en la evangelización, ¿cómo usted le va a decir a alguien que crea en Jesús? ¿No? Porque la fe depende de una experiencia. Si usted no tiene la experiencia, baila. Es que creo que hay que partir de algo, ya le doy la palabra a Juan, yo creo que hay que partir de algo que usted dijo ahorita, Juan, y es que Jesús fue visto como un revolucionario dentro de su época. Fue un shock, como lo vimos en alguna clase, fue un shock, una cosa paradigmática, una cosa que quebró una cosa y trató de meter un pensamiento. Jesús, viniendo a pongámoslo, basándonos en lo que dice la Biblia, viniendo a decir que él no utilizó la expresión hijo de Dios, sino hijo del hombre, viniendo a decir que él es como el Mesías, el que venía a resucitar, a salvar al mundo, a redimir todos los pecados y todo eso, iba en contra de todo lo que decía la cultura judía, la religión judía. Ahí yo difiero bastante porque Jesús nunca dijo nada respecto a él y la relación de los pecados con de la gente. Lo que él decía era que él era el inicio del reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? Era la institucionalización del reino de Dios efectivamente en la tierra. Bueno, le doy la derrocando al imperio romano y todo esto y fundando un nuevo imperio. El propósito del Jesús histórico era un reino en la tierra, no la salvación en el más allá y los pecados y morir por los pecados. Yo quiero retomar me hace acordar a Star Wars. Yo quiero retomar la pregunta que usted había hecho, o sea, cómo relacionar estos dos puntos de vista. Y creo que fue la gran problemática que aconteció en el siglo XIX y siglo XX, porque el siglo XIX se caracterizaba por la teología liberal, que la teología liberal se caracterizaba por ser bastante historicista. Mientras que, por ejemplo, la teología del siglo XX también era bastante, porque todavía está la teología liberal, pero también ya empezaron a generar otras ramas que, como Bullman, buscaban que relacionar la historia con la fe. Sí, pero... Entonces, vaya al grano. Entonces, creo que la solución fue, venga, sí puede que haya
pasado estos sucesos históricos, pero realmente lo que importa es la fe. Entonces, creería yo que en ocasiones se llega a omitir algunas cositas para poner como punto fundamental la fe. Es que yo quisiera partir de eso, y ese es el punto al que iba. Le doy la razón con lo que usted dijo con respecto a los dichos de Jesús, lo que se tiene. Yo creo que ese shock que se generó en ese tiempo es simplemente darle como, no sé si este es el término correcto, una nueva esperanza. A quienes estaban. ¿Star Wars? Sí, lo siento, pero no pude evitarlo. Es generar una nueva esperanza para estas personas que estaban ahí. Pero ni tan nueva, porque había un montón de gente que predicaba lo mismo. Sí, había un montón de gente que predicaba lo mismo, pero ¿por qué Jesús fue tan especial? Bueno, eso es un tema bestialmente grande. Pero yo voy a problematizar más, y es que sí, Juan dice que lo más importante es la fe, y usted dice que David dice que lo más importante es la fe. Pero mi pregunta es, ¿cuál fe? Porque en la antigüedad muchos creían, había muchas perspectivas respecto a Jesús. Unos decían que Jesús era un tipo normal con papá y mamá, y que después vino Dios y se le metió y se hizo Dios. Ajá. Otros decían que él era el mismísimo Padre, pero que dejó de ser padre y se hizo hijo, y cuando murió se hizo Espíritu Santo. Y otros, que es la que se popularizó, que Jesús era el Hijo de Dios eterno, se encarnó y ahora es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Entonces, pero entonces, si lo importante para unir el Jesús histórico y el Jesús de la fe es la fe, la pregunta es, ¿cuál fe? O sea, ¿cualquiera? Entonces eso haría que el cristianismo sea un asunto privado, sea de quien lo quiera creer, venga, y no sería universal. No, venga, muy chévere las conversaciones y todo. Quiero rescatar, por ejemplo, lo del adopcionismo, que también se llegó a decir. ¿Cuál es el adopcionismo? El adopcionismo es que Jesús era un tipo casual y se le metió Dios. Y se hizo Dios. Diosito lo adoptó y lo hizo Dios. Exacto. O sea, primeramente fue hombre. No fue Dios desde el comienzo. Entonces, a lo que yo iba era, si hay diferentes perspectivas de la visión de Jesús, hay diferentes fees, hay diferentes tradiciones. ¿Qué fue lo que la Iglesia Católica empezó a hacer? El magisterio. Pero perdóneme, porque usted está haciendo un salto histórico absurdo, porque se puede hablar de Iglesia Católica solamente hasta el siglo IV, y lo que usted está diciendo son creencias del siglo I y II. Así que pues... Bueno, sí, por ejemplo con el concilio de Nicea, que fue el primer concilio... En 325. Sí, pero de igual manera supuestamente ya habían diferentes ramificaciones de lo que se estipulaba, lo que se pretendía con la fe. Entonces, incluso estaba ya la Didache, que la Didache es como el catecismo de la época, para sí. No, pero eso no habla en absoluto de la naturaleza de Jesús. Pero ya se estaba estipulando la fe, ya se le estaba generando como una reglamentación a la fe. ¿Seguro que esa era la única reglamentación de la fe? No, pero ya se estaba estipulando, que es a lo que voy. No, es que había muchas estipulaciones de la fe. Los que mal se llaman gnósticos, también eran muchos grupos que estipulaban la fe. Entonces, usted no me puede decir que ese es el seguro que tenemos para decir que Jesús hizo o no hizo. Pero es que yo quisiera ¿cuál fe? Es que es eso. Yo quisiera partir de algo, y es que más allá de pensar a Jesús, principalmente a lo que yo me refería con fe, es esa figura que tuvieron las primeras personas en el seguimiento de Jesús hacia Jesús mismo. Por eso puedo creer que Jesús no es Dios y lo adoptó Dios. O puedo creer que, porque también hay una corriente cristiana de esa época que creía que Jesús simplemente era otro profeta. Entonces yo puedo creer que Jesús era un humano y murió y ya. Claro, pero entonces, ¿a partir de qué punto empezamos a pensar de Jesús como Dios? ¿De qué punto histórico? Sí. Eso fue... Es que el problema es ese. No hay un punto, aquí ya empezamos todos a creer que era Dios, sino que había muchas interpretaciones de Jesús. Había demasiadas interpretaciones, y unas ganaron sobre otras. Y el momento en que la Iglesia quiso unificarlo es a partir de los concilios. De ahí que le doy un poquito de valor a lo que mencionaba Juan. ¿A qué se refiere usted con la Iglesia quiso unificar? ¿Cuál Iglesia? Pues, ¿cuál Iglesia existía en ese tiempo, pues? Ninguna.
habían un montón de comunidades, no existía la iglesia. En los concilios. Pero No, es que había las primeras comunidades comunidades, cristianas. había comunidades, Había comunidades inconexas, cristianas. Había comunidades cristianas, de ahí que usted parta, y le doy la razón en eso, de la diversidad de pensamientos que habían respecto a Jesús. Pero es a partir de los concilios cuando se comienza a unificar ese pensamiento y cuando se empieza a debatir respecto a esos pensamientos que usted tenía, respecto del adopcionismo que usted dice, no, que decía el adopcionismo, que era Jesús un tipo X que simplemente Dios lo escogió para que sea hijo, ¿sí? O que simplemente Jesús, o sea, de ahí se empezaron a pensar ese tipo de cosas. Si vamos a pensar qué es lo que es el Cristo de la fe, hay que partir de esos concilios, porque retomar los diversos pensamientos de todas las primeras comunidades cristianas va a ser imposible, porque no vamos a tener una certeza de qué es lo que pensaban. ¿Por qué la fe tiene que ser a partir de esos concilios? Porque, ¿cómo se generó el concilio? Yo no me estoy refiriendo tanto a fe, sino al pensamiento de la iglesia. Pero es que no se puede hablar de iglesia, permítame, no se puede hablar de iglesia hasta que el cristianismo se une al emperador, y hasta mucho tiempo después también, porque el concilio de Nicea del 325, el primer concilio que hubo, fue cuando el emperador Constantino se hizo cristiano y le dijo a los cristianos, bueno, necesito que dejen de pelear porque había mucha violencia entre unas tradiciones y otras. Entonces él dijo, me dan el favor y me definen esto. E incluso hubo presión para que decidieran, porque en esa época ya había muchas, entre comillas, herejías y muchas, digámoslo así, patriarcados y muchas comunidades que creían esas, entre comillas, herejías. Y lo que hizo la iglesia fue, bueno, necesito que usted, señor emperador, también me acabe a esta gente porque no están creyendo lo que yo digo. Entre comillas, iglesia, que eran unas cuantas comunidades que se unían y ni siquiera creían lo mismo. Entonces, el pensamiento de Jesús fue impuesto por violencia. Venga, un momento. Y ahí no me pueden decir que no fue por violencia. Ya que estamos hablando de Constantino, hay que entender que Constantino también aceptó el cristianismo, fue por un factor político. Sí. ¿Por qué? Porque ya las comunidades cristianas, ya había muchos cristianos dentro del imperio. Entonces se vio la necesidad de también aceptar a los cristianos, porque si no eso se les hacía un embrollo lo más de tenaz. Sí. Entonces, al aceptarlos, permitió que estos pudieran hacer pública su fe. Porque anteriormente les tocaba en las casas y X. Pero, ¿eso qué implica? Que había diferentes comunidades cristianas. Y como usted comentaba, sí había diferentes maneras de vivir su fe. Entonces, luego se empezó a generar, no un magisterio, porque en ese momento ni siquiera tenían pensado que era un magisterio. Pero ya se empezó a estipular y generar ciertas normas mediante el concilio. Pero es que ustedes lo ven muy romántico, o sea, como que venga y hablamos y decidimos qué es la fe, ¿no? Porque, por ejemplo, Constantino tuvo que resolver un conflicto entre dos tradiciones de Cartago, y dijo, bueno, tengo que escoger entre estos cristianos que creen una cosa o estos que creen otra totalmente diferente. ¿Por cuáles se fue? Por los que estaban en relación, en concordancia con el obispo de Roma. Entonces Constantino dijo, listo, si me voy con los que no están en consonancia con Roma, pues el de Roma se me va a amputar y se me va a ir. Entonces elijo el que está con Roma y hago oficial la fe de ellos. Hago oficial la fe de ellos. Entonces no fue por una cosa teológica, fue porque, si no se me hace un pedo político. Pero es que... Y lo de los patriarcados es que también, o sea, tengamos en cuenta una cosa. Los patriarcados sí era Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Roma y Constantinopla. Pero que ellos no definían la fe de todo el mundo. No todas las tradiciones cristianas estaban unidas, no todas creían lo mismo. Había tradiciones que se oponían con violencia. Sí, exacto, es que yo le he estado diciendo que sí ha habido variedad en la manera de vivir la fe, dependiendo de las confesiones cristianas del momento, por así decirlo. Pero luego mediante los concilios empezó a generar como una manera más particular, una manera única, entre comillas, para llegar a vivir esa fe. ¿Y esa es la verdad?
venga, y eso es a lo que voy con la pregunta primaria que usted hizo. ¿Por qué la fe es una? Y yo le estaba respondiendo que mediante los concilios. Y ahí es cuando usted empezó a argumentar que no, que porque la violencia y todo. Pero no. ¿Y esa es la fe Sí. verdadera? Yo nunca dije que fuera la fe verdadera. Bueno, entonces esa es mi pregunta. ¿Por qué hablar de concilios? Lo mismo que les estaba comentando, porque era la manera de cómo regular la fe. No estoy diciendo que sea la verdadera. ¿Pero cuál la fe? Yo qué sé. O sea, ¿cómo relacionar? Yo hice la pregunta, ¿cómo relacionar al Jesús de la fe con el Jesús histórico? Y ahí usted fue me cuando dice, se pasó con la con la fe. fe. Yo le digo, ¿cuál fe? ¿Solamente con esa? ¿Con la oficial? Entonces yo no puedo ser luterano porque esa no es la oficial. No, porque es que cuando usted comenta cuál fe, entonces ahí uno le sale con la respuesta de que la fe que se ha ido pensando a través del tiempo. Pero incluso si usted llega a decir, no, entonces los luteranos no. No y sí. ¿Por qué? Porque hay que verlo todo mediante los sucesos históricos. Apenas, por ejemplo, Trento fue otro concilio. En 1531. Que respondió a la crisis luterana y todo esto. Y en ese concilio destruyeron a los luteranos, herejes, mátenlos, todo. Pero, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II, que fue el siglo pasado, se abrió al diálogo. Y ¿Pero ya se abrió aprobó la perspectiva. fe de ellos? No, dijeron que tenían una experiencia Que de tenían fe. un poquito de verdad. Ajá. Entonces, o sea, ¿cómo puedo, o sea, empezando porque el que usted dijo, Bultmann, Sí. es luterano? Sí, luterano. Entonces, de hecho, si la gran mayoría de esta exacto, teología es entonces, luterana. si la conexión entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe es la fe, y el que propuso eso es un luterano, entonces la conexión entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico es la fe luterana, no la fe católica. Es la fe, pero entonces... Pero ahí- ¿cuál fe? Hoy en día hay iglesias en Oriente que son no calcedonianas, es decir, no aceptaron lo que decidió el concilio de Calcedonia, que es como el cuarto concilio en 600, algo así. Entonces ellos eran cristianos hasta ese momento y dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con esa fe que dijo ese concilio, entonces ya no es fe. Y entonces la conexión de ellos entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe no vale. Entonces acá realmente el problema es el concepto de verdad. Ninguna fe es histórica. Y sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué opina, Pero- David? Usted que es el que tiene fe. La fe que mueve montañas. Sí. Un granito Si tuvieras de mostaza. fe, Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Te voy a poner eso de fondo. Yo creo que toca hacer un segundo podcast. No, obviamente. Yo va a creo que tocar hacer un tocaríamos segundo hablar de la podcast. fe. Antes de terminar, quisiera yo decir, usted me preguntaba cuál fe, ¿sí? Y yo creo que habría que desligar la fe de la institucionalidad, en ese sentido, en mi caso personal, ¿sí? Sí. Con No eso, lo quemen todavía. Con eso me curo en salud de muchas cosas. En mi caso personal yo desligaría la fe de la institucionalidad, porque más allá de que la iglesia católica o las iglesias primitivas o las iglesias actuales o las doctrinas actuales dicten una cosa y todo eso, para mí Jesús es Dios, punto final. Pero lo heredó. Maldita sea, ya estoy hablando como... Pero como usted no puede decir que esa es la verdad. No, yo no puedo decir que esa es la verdad, eso es pura cuestión de pensamiento propio. Ahí, cuando usted dice eso es pensamiento propio, ya yo digo, bueno, y ya no le argumento en contra, porque Sí, o sea, es usted, que es una y cuestión fin. de pensamiento propio. El hecho de que yo crea de que Jesús está realmente en la Eucaristía, en el pan y el vino, o sea, que pan y vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, es una cuestión personal. Yo me la creo y me como mocos por eso. Y yo tengo que respetarlo. Sí, por eso. Ahora, científicamente pues, tendría que explicar muchas otras vainas. ¿Cómo lo resume la teología? Tendría que explicar muchas vainas dentro de la historia. Muchas vainas que aún no sé. ¿Sí? Yo entiendo lo que usted dice de que había muchas iglesias en el principio y todo eso. Yo no me refería como tal a una institucionalidad, sino cuestión de fe, punto final. Pero no se puede desligar. Para mí no se pueden desligar. No se pueden desligar, pero tendría que haber un desligamiento. Porque es que eso es a lo que me refería con las primeras personas que empezaron a seguir a Cristo. No tenían una institucionalidad, empezaron a creer, fue por pura y mera fe.
¿Y qué pasa con el suceso histórico de que aquí en esta piedra fundarás mi iglesia? Eso no es histórico. Eso no es histórico. Nada histórico. O sea, con lo único que les digo es que Jesús solamente dijo 4 parábolas, con eso les digo todo. Sí, imagínese. Entonces, nada, pues hay que hacer otro podcast. Sería interesante traer a nuestra amiga Carolina, que es como también bien magisterial, De hecho- y a Sergio, que es como un poco... No, venga, lo bacano... O sea, porque acá somos 2 contra 1, ¿no? No, pero es que incluso... No se dio cuenta que dos- Juan estaba más peleando con Sí, usted. Exacto. Es que Juan es re magisterial. Sí. Juan es más cristiano que yo. No, más institucionalista que usted. Sí. Sí, yo parto de una experiencia de fe, no tengo que decir otra cosa más. Bueno, queridos profanos, muchas gracias por escucharnos. Sé que estos temas siempre quedan Continuará. incompletos. Yo sé que estos temas siempre quedan incompletos, pues no podemos hacer nada, nuestro tiempo es limitado y pues tampoco somos perfectos para decir todo en media hora. Entonces, bueno, nada. Yo no soy Dios. Jesús sí. Efectivamente, entonces, no, muchas gracias. Esperemos. ¿Habrá sido adoptado? Esperemos que continuemos con estos proyectos. No se olviden de también revisar nuestra otra sección que se llama Profanando la Ciudad, que son nuestras queridas entrevistas. Ya tenemos la primera, que es... ¿Cuál? Ya tenemos 2, de hecho. Y ¿La cuando primera cuál es? salga van a ser 3. La primera es... ¿Qué ¿Qué es la religión? ¿Y la segunda cuál es? ¿Es la religión machista? Y el próximo podcast, que pues yo creo que cuando salga el próximo Profanando la Ciudad, que espero que cuando salga ya está subido, va a ser, ¿ha tenido usted una experiencia religiosa? Sí, señor. ¿Qué creen ustedes? Sobre Yo la no. experiencia? ¿No? Yo ¿Usted creo que es pura... Es que la palabra sugestión es muy violenta, ¿no? Pero yo creo que es más una cuestión de creencia y sugestión. No quiero usar la palabra, pero... Juan, no, ¿ha tenido usted una experiencia religiosa? No sé si se puede llegar a definir lo que llegué a sentir como una experiencia religiosa. Eso se llama tener diarrea. Eso se llama un marihuanazo tenaz. Y usted, David, Usted obviamente no, sí. la ha Obviamente tenido, yo he tenido mis experiencias religiosas. Hablando muy en serio, ¿no? Sí, no, sí, claro, lo claro. creemos. Fuera de No, chistes. no, claro. obviamente, y como les decía ahorita, mi cristianismo parte de una experiencia de fe. Entonces, pues nada, esperemos que nos sigamos viendo, queridos muchachos. O más bien escuchando. Sí, nada, nos encontraremos en un próximo podcast, en una próxima entrevista y nos veremos después. Chaito. Chaiwis. Los amo.